Aquí vemos otro ejemplo del uso de la gorra y la cofia, el tema del barbijo, que sería el tapabocas, el delantal. El tapaboca o barbijo se recomienda principalmente a personas que están encargadas del área del envasado, ¿sí? O el de servir los alimentos del producto final. Estas personas deberían utilizarlas sin excepción. Un delantal, guardapolvo y también el calzado que dijimos que debe ser cerrado para evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir. ¿Cómo pueden transmitirse las enfermedades de un alimento a través de las manos sucias? Dijimos que las manos del manipulador pueden ser un vehículo potencial para contaminar el alimento. A lo mejor podemos tener nuestra materia prima ya limpia, desinfectada, nuestras mesadas están súper higienizadas, pero las manos del manipulador que no se higienizó, a lo mejor se fue al sanitario y vino, empezó a proceder a elaborar sus alimentos sin higienizarse de forma correcta, puede ser un vehículo súper predisponente para que puedan ocurrir cualquier tipo de enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una persona que se encuentra enferma, que no se lava las manos y empieza a manipular los alimentos. Obviamente, el resultado sería un alimento que está contaminado y el consumidor final consume ese alimento. Obviamente, este consumidor podría empezar a manifestar síntomas gastrointestinales como diarrea, malestar, y ahí continúa la cadena. Si este consumidor final tampoco se higieniza las manos, no tiene en cuenta las medidas higiénicas, también él mismo puede ser un portador e ir contaminando a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Siempre es una cadena, por eso es súper importante cortar esa cadena con una correcta práctica de higiene de manos. La forma correcta de lavarse las manos, que se explica en 6 pasos. Ahora con todo lo que tuvo que ver con la pandemia del COVID-19, que ya está súper remarcado la importancia de lavarse las manos, siempre estuvo muy presente y fue muy necesario lavarse de forma correcta al manipular los alimentos. Y ahora más que nunca resaltamos la importancia de realizarlo de forma correcta. Nos remangamos hasta el codo si tenemos algún tipo de camisa, enjuagarse hasta el antebrazo, enjabonamos bien cuidadosamente las manos y entre los dedos, también eso es súper importante, no solamente lavarnos de forma rápida, sino también entre los dedos, cepillarse las manos y las uñas. Si no tenemos un cepillito, lo hacemos friccionando dedo contra dedo, luego nos enjuagamos con agua limpia y nos secamos. Preferentemente lo ideal sería utilizar unas toallitas de papel, ya que las toallas también pueden ser un foco predisponente para la proliferación de microorganismos, y si utilizamos algún tipo de toalla o pañito para secarnos debe ser de uso personal, nunca debe ser de uso comunitario. Otro punto que un manipulador de alimentos debe tener en cuenta es la forma en que almacena los alimentos dentro de la heladera. En este caso, lo que sería la refrigeración, ya que estuvimos viendo que dentro mismo de la heladera también pueden ocasionarse la proliferación de microorganismos y también pueden ocurrir contaminación de los alimentos. El almacenamiento de los alimentos elaborados. En caso de tener una sola heladera, debe ser dividida en sectores para los diferentes insumos y usos. ¿Cómo vamos a dividir en sectores? Utilizando los tuppers. ¿Sí? Los tuppercitos que siempre son tan preciados dentro de la casa son un recurso súper práctico que podemos utilizar para dividir los sectores dentro de nuestra heladera y los alimentos. Entonces un tupper para todo lo que serían los productos a lo mejor que sobraron del almuerzo, otros tuppers que serían ya para a lo mejor jamón, queso, siempre tener divididos por sectores. Si se cuenta con más de una heladera, poner en una los alimentos que son crudos y en la otra los alimentos que ya están elaborados. Los recipientes que contengan los alimentos siempre deben estar cerrados y ser de un material adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los tuppercitos que hoy en día ya vienen libres de BPA. ¿Sí? El BPA en general es una sustancia que resulta tóxica en el plástico cuando se calienta. Entonces, siempre que vayamos a adquirir algún tipo de tupper que sea de plástico,
tenemos que cuidar que diga que sea libre de BPA, ¿sí? BPA significa bifosfenol A, que es una sustancia que se elimina en el plástico cuando ponemos sustancias que son calientes. Entonces a lo mejor tengo un caldo, tengo un guiso que está súper caliente y coloco dentro de mi tupper que no tiene este cuidado, entonces esta sustancia se va desprendiendo. Obviamente una vez que ocurra no produce daño, pero con el tiempo sí puede ser perjudicial, y más todavía si es que tenemos niños dentro de la casa. Es muy importante entonces la forma en que adquirimos también nuestros tuppercitos. Siempre cuidar de que sean libres de BPA. Y también los recipientes de vidrio, que hoy en día se empieza a fomentar tanto la reutilización, el reciclaje de estos materiales de vidrio. Son súper prácticos y podemos tener como recurso súper válido para utilizar como separadores dentro de nuestras heladeras. Los frascos de mermeladas, por ejemplo, ¿sí? los de café, todos nos sirven para poder tener como separadores y utilizarlos dentro de nuestra heladera. También guardar la carne cruda, aves y pescados de tal manera de que no goteen sobre nuestros alimentos. Siempre si tenemos nuestra carne de pollo, carne vacuna, siempre deben estar dentro de un recipiente. Nunca colocarlas directamente en la heladera. Generalmente compramos del súper y lo introducimos así en la bolsa. Eso lo que pasa es que después empieza a tener el exudado propio de la carne y obviamente va a chorrear sobre todos mis productos que están dentro de la heladera, obviamente contaminándolos. Entonces siempre, una vez que adquirimos nuestro producto del súper, lo quitamos de la bolsa y lo colocamos dentro de nuestro tupper o dentro de un plato o un contenedor, ¿sí? Que permita contener esos jugos que mis carnes van a ir liberando. Nunca dejarlas netamente así libres y que empiecen a contaminar. Y no guardar en la heladera las latas abiertas con su contenido. Esto debe ser colocado en otro recipiente inmediatamente después de que esté abierta. También las latas pueden ser un canal de contaminación. Generalmente compramos durazno para hacernos un jugo de durazno y obviamente no utilizamos todo y así mismo guardamos nuevamente nuestras latas de durazno. Lo ideal sería es que el durazno que me sobró dentro de la lata lo trasvaso en un tuppercito y la lata ya lo desecho. ¿Por qué? Porque una vez que yo abro la lata, toda esa seguridad, esa protección que me da la empresa que elabora ese producto enlatado se pierde, porque obviamente ya ingresó ya muchísimo oxígeno dentro de mi lata, esa protección ya se perdió. Entonces obviamente mis duraznos se pueden contaminar de forma más fácil si siguen estando dentro de esa lata. Cualquier tipo de enlatado, con más razón si son atún, sardinas, siempre deben de trasvasarse a otro tupper una vez que ya está abierto. Nunca guardar las latas directamente en la heladera. Y la disposición en la que colocamos nuestros productos dentro de la heladera es súper importante para poder prevenir que esta contaminación ocurra. Acá tenemos en la imagen un ejemplo de cómo sería lo recomendado. Obviamente cada uno va disponiendo dentro de la heladera como mejor le convenga a sus productos, pero como les digo, siempre teniendo en cuenta de utilizar unos recipientes separadores y colocando en un sector todos los crudos, en otro lo que serían los cocinados y en otro lo que serían las frutas y verduras. Aquí en este ejemplo tenemos arriba mismo colocan lo que son los productos terminados, luego colocan lo que son los lácteos y bebidas, luego colocan lo que son los productos crudos y por último las frutas y verduras. Lo ideal siempre es que estén siempre separados por sector y nunca todos mezclados. También es importante tener en cuenta dentro de la heladera, ¿sí? De que todos los primeros productos en entrar son los primeros que deben salir. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compré una cierta cantidad a lo mejor de leche en sachet, me sobran todavía 2 litros de leche en sachet y compré otros 2 más. Entonces lo ideal es que esas 2 leches que estaban antes queden ya un poco hacia el frente para poder utilizar esas leches, obviamente porque su vencimiento ya va a estar más próximo que las que compré posteriormente. ¿Se entiende eso? Entonces siempre que lo primero en entrar es lo primero que debe salir, a eso se refiere, ¿sí? Dentro de nuestros productos. Es decir, que haya una correcta rotación, que no siempre quede almacenado un producto sin movilizarse y obviamente su fecha de vencimiento ya va corriendo. Entonces siempre tener esa previsión.
Debemos guardar primero los alimentos que requieren frío, en especial lo que son las carnes de vaca, de pollo, los pescados. Nunca dejarlos más de 1 hora a temperatura ambiente. Si es que lo vamos a utilizar en 48 horas, lo podemos dejar refrigerado y si no, directamente ya lo congelamos. Si es una pieza muy grande, lo porcionamos. Como habíamos dicho, lo ideal es porcionar en porciones no mayores de 1 kilo y ya van directamente al congelador. Controlar siempre que nuestra heladera funcione entre 0 y 5 grados. Lo ideal es que una heladera convencional funcione por debajo de los 5 grados. ¿Sí? Sería la temperatura segura, y siempre cuidar de no abrir y cerrar de forma tan constante la heladera, porque a medida que abrimos la heladera su temperatura va subiendo. Entonces tener también ese cuidado. Disponer de forma correcta los alimentos dentro de nuestra heladera. Evitar colocar una excesiva cantidad de alimentos para que la heladera no vaya perdiendo su capacidad de frío, y ordenar los alimentos de modo a que roten, es lo que estuvimos hablando. Es decir, que los alimentos comprados deben colocarse en la parte posterior y los que ya estaban adelante para consumir antes, ¿sí? Que haya una correcta rotación de los productos dentro de nuestra heladera. Si un refrigerador es sobrecargado, posiblemente no alcance la temperatura necesaria para conservar los alimentos. Por eso es importante la previsión. Los alimentos que a lo mejor no necesitan frío, como los enlatados, pueden ir obviamente afuera. Los que necesitan ya ser congelados ya van directamente al freezer. Que haya una correcta previsión, no sobrecargar de nuestra heladera. Hay una temperatura que se llama zona de riesgo, que radica entre los 60 y 5 grados. 60 grados para calor y 5 grados para frío. ¿Por qué se llama zona de peligro o zona de riesgo? Porque es una zona, es un margen de temperatura que le encanta a los microorganismos y se reproducen súper fácil. Por eso es súper importante, aparte de tener una buena previsión, no sobrecargar nuestra heladera para que se pueda mantener a una temperatura segura, por debajo de los 5 grados. La refrigeración adecuada por debajo de los 5 grados retrasa el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Ahora vamos a hablar acerca de la descongelación de los alimentos. Ya estuvimos hablando acerca de la refrigeración, la forma correcta de almacenaje de nuestros productos, y ahora vamos a hablar de cómo descongelarlos. La descongelación de los alimentos. Los alimentos mal descongelados y sometidos a un proceso de cocción sufren el riesgo de una contaminación microbiológica. Estos alimentos tienen una apariencia exterior de estar cocidos, pero en el centro se encuentran crudos. Generalmente siempre quieren pasar cuando son a lo mejor piezas muy grandes y directamente los sometemos al calor sin haber pasado por un correcto descongelamiento, y como dice aquí, en el centro encontramos escarchitas de hielo, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta que una correcta descongelación para evitar esto. ¿Por qué? Porque un alimento, por más que se haya cocido bien en la parte externa, en el centro sigue teniendo esas pequeñas escarchas de hielo, y obviamente la temperatura ya podría oscilar entre lo que sería la zona riesgosa de 60 grados. Siempre con la ayuda de un termómetro, asegurar en la parte central de la pieza que se cocine completamente y alcance la temperatura de cocción. Si de por ahí no cuento con un termómetro de mi casa, tengo que fijarme en los jugos que van a ir liberando mis carnes al momento de cocinarse. Siempre tengo que procurar que sean entre rosaditos a claros, ¿sí? Entonces ese es un margen que me da del punto de la temperatura que pueda alcanzar mi alimento si es que no cuento con un termómetro. Pero lo ideal es que podamos tener un termómetro de cocina dentro del hogar para poder ir midiendo la temperatura, en especial si cocinamos piezas de carnes muy grandes que requieren temperaturas muy largas. De esta manera podemos evitar los riesgos, en especial lo que serían carnes de cerdo, que siempre deben consumirse bien cocinadas, así también como la carne de pollo. Los métodos seguros para descongelar los alimentos. Existen infinidad de métodos, vamos a hablar de 3. Siempre priorizando y resaltando de que una de las mejores formas y más recomendadas de descongelar el alimento es por medio de la refrigeración. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a prever qué alimento vamos a utilizar, lo sacamos del congelador y lo llevamos al refrigerador. Una vez definidos los productos que se van a utilizar, se sacan del congelador y se colocan en la parte
de refrigeración. Ese sería el método más recomendable y lo ideal de la manera de descongelar el alimento. Lo que pasa es que muchas veces no existe una correcta previsión, ¿verdad? Hacemos a la apurada nomás en el día, decidimos que vamos a cocinar y después queremos descongelar de cualquier manera. Entonces no se aplica lo que sería este método de pasarlo a la zona de refrigeración, pero sería lo ideal.